Bueno, bienvenidos a otro programa más de Reencuentro, aquí por Emisora Logos, a través también de nuestras páginas en YouTube, en el Facebook. Hablando de ese reencuentro que tenemos, una manera de conocer algunos aspectos de la palabra de Dios reflejados a nuestra vida hoy día. La palabra de Dios es algo muy importante, que es el vínculo con Dios. Aquí, cuando escudriñamos, cuando leemos la palabra de Dios, estamos escuchando a Dios. Ese es el elemento central que tenemos que tener claramente. Después tenemos que tratar de recibir esa palabra hacia nosotros. Porque cuando Dios habla, no habla para un contexto determinado, para un tiempo determinado, porque Dios no tiene tiempo. Es y será y fue. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Nuestro tiempo está limitado por las horas, por los días, por los meses, por los años. Pero Dios es eterno. Así que la palabra siempre tiene vigencia y tenemos que entenderla exactamente a lo que se refiere a nuestro tiempo. Porque somos nosotros que recibimos la palabra de Dios, como la recibe en todo el mundo otros hermanos, o como la recibieron durante muchos años, siglos, otros hermanos, y como la recibirán otros hermanos. Les voy a invitar a que abran sus Biblias, precisamente la palabra de Dios, en la epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 5. Hay unos versículos que son muy interesantes, yo se los voy a leer para aquel que no tiene la Biblia en este momento. Todo el mundo tendría que tener su Biblia, ¿no? Primera de Juan, capítulo 5, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En estos 5 versículos está conformado allí el elemento doctrinal, la razón fundamental de aquellos que nos llamamos hijos de Dios, que nos llamamos cristianos y que nuestro Señor es el Señor Jesucristo. Aquí lo dice muy bien el apóstol Juan. El apóstol Juan, que además, les explico para aquellos que nos ven por primera vez y no conocen la Biblia, en el último capítulo, o en el último libro de la Biblia, Juan recibirá la palabra de Jesucristo, que le habla y le muestra esa interrogante tremenda que tiene el hombre. ¿Cuál es su destino final? Allí en el libro de Apocalipsis es Jesucristo quien habla y Juan quien recibe. Nosotros especialmente tenemos todo un estudio del libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, que ustedes lo pueden ver, recibir sus videos. Si quieren se los enviamos, o si no en nuestra página de YouTube, que es Emisora Logos. Allí hicimos todo un estudio de todos los capítulos de Apocalipsis. Allí Jesucristo habla. Pero esta es la base fundamental
Nosotros estamos en el mundo, en este mundo que vivimos, en este mundo tan especial, hoy, en este tiempo que vivimos, cargado de violencia, de perversión, de corrupción, de situaciones que se están planteando en la naturaleza, de cuestiones que tienen que ver también con la salud. Y entonces hay algo que vence al mundo, a este mundo de perversión que decíamos, y es la fe. Lo dice precisamente Juan en estos versículos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y si nosotros somos nacidos de Dios, no podemos tener temor a nada, a nadie, y tenemos que tener una visión profundamente gozosa de nuestro destino. La gente está muy preocupada, mucha gente entrando en situaciones de pánico, en situaciones de desequilibrio mental, cargada y vinculada a adicciones y obviamente muy ligada al pecado. Hace unos días hablábamos con una hermana precisamente de otra hermana que vive una situación muy particular, de soledad. Pero la soledad que entiende esa hermana es que no está rodeada de sus hijos o de sus familiares, que la han dejado sola. Pero hay mucha gente que vive con sus hijos, con sus familiares, y también está sola. Porque la soledad no es la presencia de seres humanos alrededor de nosotros, o la no presencia. La soledad mayor y la más difícil y la más complicada y la más dolorosa es la soledad espiritual. Porque podemos estar rodeados de mucha gente y estar en una soledad espiritual tremenda. Podemos ver, mirar, pero no ver. Podemos escuchar, o mejor dicho, podemos oír, pero no escuchar. Esa situación que se da es claramente porque somos un cuerpo humano, pero también somos un ser espiritual. Y cuando la persona, su espíritu, que todo el mundo tiene, su alma, que todo el mundo tiene, está vacía, esa es la soledad. En cambio, como dice acá este versículo, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y cuando somos nacidos de Dios, nuestro espíritu se carga del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y ahí está la diferencia. Y ahí vencemos al mundo. Obviamente que vamos a tener, como seres humanos, problemas, dolores, sufrimientos. Pero no necesitamos un psicólogo, no necesitamos un psiquiatra, no necesitamos pastillas. Tenemos que cargarnos con la fe que vence al mundo. El mundo está en una situación impotable. Yo lo digo sinceramente. Hermano, hermana, vecina, vecino que me está viendo hoy. Estamos pasando una situación realmente vergonzosa en el mundo. La posibilidad de las comunicaciones que hay hoy nos llegan y nos muestran el mundo más cerca. En los tiempos, por ejemplo, de Juan tenía una percepción de lo que lo rodeaba, de su entorno, y alguna cosa que le transmitirían algunos viajeros. Pero hoy nosotros no necesitamos viajar para ver mucho más allá de nuestro entorno. Estamos viendo al mundo. Está en un
en una pantalla el mundo. Entonces, podemos mirar, pero no ver. Podemos oír, pero no escuchar. Y mucha gente le pasa eso. Por ejemplo, hay mucha gente que mira religiosamente los informativos acá en Uruguay a las 7 de la tarde. Es como una religión. Para ellos es como una Biblia lo que dicen los informativistas, lo que ven en el informativo. Hay gente que dice, lo dijo la televisión. Y asumen porque miran pero no ven. Oyen pero no escuchan. Y ven al mundo con todas sus perversiones. También la ven en películas, la ven en documentales, la ven en redes. Y ya ni se asombran, lo asumen. Fíjense que en nuestro país una persona asesinó a un joven porque llevaba una camiseta de fútbol determinada, que no es nuevo, ya sucedió en anteriores ocasiones, de una camiseta o de otra, se matan por el hecho de llevar una camiseta. ¿Qué mente tiene esa persona? ¿Qué le han hecho penetrar en su vida, en su alma, en su espíritu? No tiene el espíritu de Dios, obviamente. Tiene un espíritu de maldad, profundamente de maldad. Esas personas hacen estos actos y ya la mayoría, por supuesto que no digo toda, pero la mayoría de las personas lo toman casi hasta como algo normal. Fíjense en que hay a determinados periodistas que les importa más que se juegue un partido de fútbol que la posibilidad de que estos actos se repitan. Entonces, el mundo está entrando en una complicidad tremenda con estas situaciones. Pero los que, como dice el versículo, creemos en Jesucristo, creemos que es el Hijo de Dios, tenemos la fe y, como va en el desarrollo, conocemos y amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Para nosotros la vida es totalmente diferente a la vida del mundo. Allá el mundo y acá los hijos de Dios. Nosotros no le tenemos temor a la muerte, no porque seamos kamikazes, no porque seamos superdotados, no, es porque tenemos a Dios en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. Y sabemos que cumpliendo con sus mandamientos, el destino nuestro es estar con Él. Es algo totalmente diferente al destino que tienen planteado los que están en el mundo, que no tienen destino. Por lo menos ellos no lo saben, aunque sí tienen un lugar donde van a ir, porque hay dos caminos que se nos presentan a seguir y que serán los que determinarán qué sucederá de nosotros después que no estemos en este mundo. Hay dos caminos solamente, no hay otra posibilidad, no hay un camino del medio, hay dos caminos. O vamos al camino hacia Dios o vamos al camino hacia la perdición, con el enemigo, con Satanás. No hay otra posibilidad, que eso quede bien claro. Lo tenemos que tener bien claro, hermanos, vecinas, vecinos. Para vencer al mundo, para vencer al dolor, para vencer estas situaciones que estamos viviendo, tenemos ese camino que nos presenta y que nos guía, que es nuestro Señor Jesucristo. Usted todavía no ha entrado en ese camino, porque mezcla también, y porque el mundo también se lo quiere hacer mostrar o camuflar, el camino de Jesucristo con
algo religioso, con religiones que solamente hacen rituales, que adoran estatuas, que ofician actitudes totalmente fuera de lo que es el camino de Dios. Cuando usted se desprende de todo eso, cuando usted enciende su corazón, se transforma en la luz que refleja a Dios en cada uno de sus hijos. Y ese es el camino. Y eso es vencer al mundo. Le invito, vecina, vecino, que empiece a acercarse a Dios. No con eso tan común. Sí, yo creo en Dios. Algunos dicen, yo creo en Dios a mi manera. No. No es así la cuestión. No es así la cuestión. Vamos a seguir hablando de estos temas en este reencuentro con ustedes. Yo les voy a dar un teléfono, un WhatsApp, para que ustedes, si quieren comunicarse y profundizar, porque la primera medida que hay que tener para acercarse a Dios, porque usted no está en el camino, sino que usted está en el mundo y quiere acercarse a Dios y no sabe cómo, el primer elemento que usted debe tener es esto que les voy a mostrar. Acá está. Esto es la palabra de Dios, es la Biblia. Primer elemento que usted debe tener, porque ahí está la palabra de Dios. Ahí usted va a ver y escuchar a Dios. Pero no solamente tener la Biblia, sino también hay que leerla. Y no solamente leerla, sino asumirla. Ese es el primer elemento de acercar. Usted me dirá, yo no tengo Biblia. Bueno, la puede conseguir muy fácilmente acercándose a cualquier congregación. Segundo, muchos dicen, yo no entiendo la Biblia, la he querido leer, pero no la entiendo. Siempre le comento esto para que a usted le quede claro. La Biblia son dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y como cualquier testamento al que alguien nos deja en una herencia, por ejemplo, usted recibe una herencia y un testamento, y usted empieza a leer el testamento y no entiende cómo es su aplicación. Porque hay allí cuestiones que tienen que ver con leyes, con decretos, con cuestiones administrativas que usted no entiende. Pero usted no va a decir, no, como no entiendo el testamento, no acepto la herencia. No hace eso, ¿no? Nadie lo hace. Lo que hace es acercarse a un abogado, a un escribano o a alguien que le explique qué es, o le traduzca qué dice ese testamento. Bueno, con la Biblia pasa lo mismo. Capaz que usted compra una Biblia, empieza a leer desde el principio, como todo libro, Génesis, y no entiende nada. Dice, no, yo no entiendo nada de esto. Y bueno, lo primero que tiene que hacer es acercarse para que le explique a alguien, le ayude a entender ese testamento. Y siempre va a haber alguien en alguna congregación. Nosotros estamos con mucho gusto a disposición, por eso le voy a dar el WhatsApp nuestro, para que ustedes se comuniquen cuando lo deseen, las 24 horas. Nos mandan un mensaje y nosotros nos comunicamos con ustedes. El WhatsApp, anoten allí, para los amigos que están fuera de Uruguay, tienen que especificar el código signo de más 598 y luego poner el número 099 93 53 82. Voy a reiterarlo. Para los amigos de fuera del Uruguay, el código es signo de más 598. Y después el número 099 93 53 82. Bueno, para los amigos de Uruguay, si quieren poner el código lo pueden poner, pero si no, el 099 93 53 82, nos mandan un mensaje y nosotros los llamamos y nos intercambiamos y los ayudamos en este reencuentro con ustedes. Por acá dejamos hoy, como decimos siempre, el último versículo
El último versículo de la Biblia, fíjense ustedes, está en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. El último versículo es el versículo del capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 21. Y es el último versículo de la Biblia. Es el que reiteramos permanentemente y que usted tendría que asumir también. Y dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes.